Y con nuestra invitada bonita, la doctora Sí. Natalia Gallego, que siempre nos acompaña, nos trae excelentes temas y sobre todo nos los habla como nos gusta, así masticadito de una manera Pero es sencilla. que, Perfecto. o sea, además esta mujer es supremamente preparada, Olguis, médica de la Universidad de Antioquia, pediatra y docente del CES, se desempeña como pediatra del Servicio de Lactantes del Hospital General de Medellín, mejor dicho, con todas las herramientas para ayudarnos hoy y guiar a muchas mamás que en este momento están preocupadas. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, preocupadas por diferentes cosas. Una es porque sí tienen que meter a los niños dentro de los procesos educativos, pero otra es que como la vida se volvió tan ocupada, hay muchas mamás que desde que su bebé está muy pequeñito tienen que dejarlo en una sala cuna o en una, ¿cómo se llaman? Guardería. En guardería, ¿cierto? sí. En guardería, yo hablo en peruano ahí, perdón, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en estos dos casos? Por ejemplo, vámonos primero al caso de las mamás que tienen que empezar a trabajar y tienen que dejar a su bebé pequeñito, pequeñito, pequeñito en uno de estos lugares. ¿Qué deben mirar? Perfecto. La Academia Americana de Pediatría nos dice que los niños deben de ingresar a la guardería entre los 18 a los 24 meses. Esa es la edad ideal para ingresar a la guardería. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades de cada familia, el ingreso puede realizarse antes de tiempo. Con la licencia de maternidad dura 3 meses, la podemos alargar hasta los 4 meses y la juntamos con las vacaciones y ya. Ahí quedamos a disposición o de una niñera o de la guardería. Muchas veces se escoge primero el jardín infantil o la guardería para que ingrese el bebé, teniendo en cuenta varios aspectos. Primero, es un niño aún muy dependiente en tanto alimentación, movilización, cambio de pañal, lo que va a hacer que sea más difícil el manejo dentro de una de estas instituciones, porque van a tener varios niños de las mismas características y obviamente no va a ser tanto el tiempo muy probablemente que el niño requiera. Además, entre más pequeños se ingresa a la guardería, pues más riesgo hay de otro tipo de infecciones, principalmente respiratorias. Obviamente porque estamos en un sitio donde hay muchos otros niños de diversas edades, entonces mayor el riesgo de infecciones. Cuando hay que tomar esta decisión, se respira profundo y se entra a la guardería. Es decir, cada hogar tiene sus características únicas. Sí. Y no podemos juzgar a una mamá porque le ingresó a los 4 meses, otra porque le ingresó al año. Cada familia tiene su propio eje y de acuerdo a eso, si hay que ingresar a los 4 meses se ingresa. ¿Qué hay que ver cuando ingresamos un niño a una guardería? Primero, la cercanía. Es un niño ya muy pequeño, no vamos a buscar una guardería que nos quede muy lejos. Segundo, que tenga disponibilidad de buen horario, ya sea en la mañana, en la tarde o la jornada continua. Nosotros recomendamos que cuando se ingrese a la guardería se ingresen por espacios pequeños, máximo 4 horas, para el niño cómo se desenvuelve, el niño cómo empieza a socializar, si ese paso a la guardería es traumático para el niño, entonces idealmente 4 horitas diarias. Esa es la recomendación que nosotros hacemos, sin juzgar a una mamá porque lo ingrese a los 4 meses, es decir, hay necesidades que a veces nos llevan pues a este tipo de conductas. Y que no hay nada más que hacer, pero hablemos entonces, bueno, ya vimos entonces la necesidad de quien lo tiene que hacer desde muy pequeño, pero hablemos entonces ya de esa etapa que podría ser la de también muchas mamás que llegan a los 2 años de edad y están, ay, ¿será que sí es el momento? 18, 24. No, yo no ¿cierto? quiero, 18, yo no 24. quiero, porque además tendrán en casa a la abuela o a alguien de confianza que ha cuidado a ese niño, entonces empiezan de alguna forma a retrasar ese, y uno dice, ¿será que le están haciendo un bien o le están haciendo un mal a ese niño? O por el contrario, empieza todo el mundo con el opinómetro, como eso es lo primero Sí, que se prende cuando uno tiene un todas hijo. las abuelas opinan. Entonces, pero es que usted lo está retrasando en el desarrollo, llévelo O yo a qué afán de guardería. meterlo ya si yo lo estoy cuidando. Muy bien, la idea de los 18 a los 24 meses es porque a esa edad ocurren 2 cambios importantes. Uno, es un niño que ya camina, es decir, es independiente. Y segundo, porque ya empieza su proceso de fonación, es decir, un niño que ya empieza a comunicarse. Entonces, en ese orden de ideas, es un niño que ya puede ingresar a la guardería. Ahora, la guardería tiene muchísimas ventajas. Uno, está con pares, es decir, con niños de su misma edad. Es diferente un niño lo que aprende con un adulto, lo que aprende con un niño de su misma edad. Ve, mira, este como come solo, yo también puedo comer solo. Ve, este hace pipí solo, yo también soy capaz de hacer pipí solo. Entonces, el lograr tener esa identificación con un compañerito de la misma edad mejora todo ese proceso también de neurodesarrollo de los niños, desde la parte social, desde la parte conductual, o sea que es una excelente opción el ingreso a la guardería. Además, es un espacio también para que la mamá tenga un tiempo libre, después de haber estado con el niño tanto tiempo, o esa abuela, para que la mamá vuelva a tener un tiempo libre con ella. Lo mismo, se pueden ingresar espacios pequeños, 4 horas, y ya pues continuar el resto del tiempo en de 8 a casa. 12, como son De muchas de 8 a las 12. guarderías. Hay otras opciones, el niño, por ejemplo, que tenemos dificultades para la alimentación, ese niño que no come solo, que es inapetente, es muy rico mirar la posibilidad del comedor infantil dentro de la guardería. Por lo mismo, ve, mira, este como mastica, yo también como. ¿Ves? Está comiendo fruta, Que yo también como. uno llega a la guardería Eso y es le genial. dicen, como que el niño no come frutas y acá se las come todas, Claro que ¿cierto? sí, entonces ese niño inapetente, ese niño que no mastica, ese niño que no come, eso es una muy buena idea también, aprovechar ese comedor infantil que da el espacio de la guardería.
¿Qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de escoger esa guardería? Bueno, primero que todo la facilidad de horarios, que quede cerca de la casa, un niño 1 hora en un transporte, que tenga áreas lúdicas de juego, ojalá pues un área verde. Si tienen animales es una excelente opción porque los niños es importante el contacto con la naturaleza desde temprana edad. El número de niños por salón, o si son varios niños pues que tengan 2 cuidadoras, y la fácil acceso a comunicación con la profesora o con la directora. Yo pienso que teniendo esos factores en cuenta es un buen parámetro para ingreso a la guardería. Ya sabemos entonces lo que se necesita averiguar, que esté cerquita la guardería, todo ese tipo de cosas. Pero muchos de nosotros creemos que los niños van a la guardería a compartir dulces y compartir gérmenes. Sí. ¿Qué tan cierto y normal es que cuando se ingrese a la guardería el niño no salga de una gripa y uno paga la mensualidad y va una semana? Solo le da una gripa en todo el año. Sí. Muy bien, un niño en la casa le da de 6 a 7 episodios de gripa al año. Un niño en la guardería le da de 12 a 14 episodios de gripa al año, es decir, casi una gripa al mes, y es completamente normal. En la guardería se comparten babas, se comparten comidas, se comparten mocos, se comparten defensas de todo, y defensas también. Si retrasamos el ingreso a la guardería, le van a dar las mismas 10 o 12 gripas al año, pero simplemente que después. Exactamente. Lo importante es que esté bien vacunado. Cuando llegue a casa, que se lave las manos, y sobre todo los niños que tienen hermanitos más pequeños en casa. Entonces, el niño de 3 años que tiene su hermanito de 2 o 3 meses en casa, es muy importante cuando llegue a casa se lave muy bien las manos y se cambie la ropa, por precaución con su hermano menor. Pero no debemos retrasar el ingreso a las guarderías por este tipo de miedos, no es justificable. Además, pues porque yo creo que hay tantos pánicos y tantos temores, bueno, y más cuando somos primerizas, ¿no? Porque cuando somos primerizas nos llenamos de un montón de dudas, inquietudes, y no sabemos que, por el contrario, en vez de estar ayudándole a nuestro hijo, estamos retrasando muchos procesos que son importantes, y uno de ellos es de sociabilización, o sea, porque antes terminan siendo, pues en casa son el eje principal de casa, todo el mundo se mueve en pos de ellos, y ya llegan al colegio y hay que identificar otros temas, y es, hay que compartir tus juguetes, tú aquí no eres el único, la atención se presta a todos, y que a veces uno dice, ¿será que él es capaz de superar? Y sale uno llorando después de que los deja en guardería y ellos tranquilos, como si nada. Y esa ansiedad se pega. Si yo voy a salir de mi casa y veo a mi mamá llorando, yo digo, ¿yo para dónde voy? Que mi mamá está llorando, qué angustia. Entonces yo sé que esto es muy fácil decirlo, difícil hacerlo, pero tranquilidad total. Y eso que tú refieres es muy importante. El niño es el centro de atención en la casa. En la guardería aprende tolerancia y respeto, porque todos los niños reciben todo por igual. Y ese es un paso muy importante dentro de la evolución del niño. Ahora, hay 2 casos que qué bueno que vino la doctora, porque voy a aprovechar porque nos preguntaban hace poquito. Una preguntaba, es que a mi niño en la guardería ya lo han mordido 3 veces. ¿Qué debo hacer? Y otra, por el contrario, soy la mamá del niño que muerde, o sea, el mordelón. ¿Qué deben hacer en cada uno de esos casos? Muy bien, los niños más o menos hasta los 3 años están en una etapa oral, es decir, todo va a la boca y ellos se manifiestan también a través de la boca. Estamos en una etapa de egocentrismo, todo es mío y yo no comparto nada. Si alguien interrumpe mi espacio, ¿yo cómo me defiendo? Con un mordisco. Entonces lo que hay que hacer es, como padres, no generar esa angustia de quién lo mordió y dónde está y con quién tengo que hablar. No, es una etapa normal. Y mirando feo al niño y todo. Mirando feo, llamando a los papás, no. Las profesoras y la guardería deben saber manejar este tipo de situaciones. Obviamente con el niño que muerde es conversar, es hablar, es explicarle que no se debe hacer. Muchas veces los ponemos a hacer carteleras pidiéndole disculpas al amiguito para que él sepa que es una cosa que no se debe realizar, pero nunca aislarlo ni cambiarlo de salón. Ya eso es como condenarlo, que este es el niño mordelón. Nada, es la tolerancia y esto se hace por medio del diálogo y las profesoras saben muy bien manejar ese tema, pero tampoco es para retirar el niño de la guardería ni para generar acciones contra el niño que está mordiendo. Bueno, ya terminamos el tema de la guardería, además porque diría uno que es un poco tiempo, una poca estadía que va a tener el niño pues como en ese proceso, pero ya llega al colegio y estamos hablando de 11 años o un poquito más sí, si utilizamos transición y kinder dentro de esa opción como colegio. ¿Cómo saber si ese es el colegio indicado? Porque es que además, pues creo que la educación hoy por hoy se convirtió en masiva, ¿no? O sea, yo acá tengo una pregunta porque es que se han dado cuenta. Yo creo que la educación al final en muchos pasos es un negocio. Entonces, dentro de ese negocio se dieron cuenta que se les estaban yendo muchos clientes dentro de las guarderías. Y hay muchos colegios que están comenzando el proceso educativo desde tan pequeñitos que al final los niños nuestros se van a pasar 15, 16 años metidos en un mismo lugar.
¿Qué tan conveniente es esto? Eso es cierto. La edad apropiada para entrar al colegio es entre los 4 a los 5 años. Qué rico que pudiéramos alargar un poquito el tiempo dentro del jardín infantil, en donde son más poquitos niños, hay más tolerancia, hay más tiempo para dedicarle a los niños. Desafortunadamente hay algunos colegios que nos solicitan el ingreso más temprana edad, inclusive desde los 3 años de edad. Sí, todo por aquello, el tema del cupo. Del cupo del colegio. Son unas filas y es la angustia que se hace que si él me lo acepten, bueno. Cuando uno escoge un colegio, uno aspira a que ese sea el colegio para toda la vida del hijo. Uno lo escoge con la mejor decisión y pensando que ese va a ser el colegio para el hijo. Pero ojo, muchas veces lo escogemos como el colegio para los papás. Ahí están los primitos, es que está el hijo de mi jefe, es que ahí es muy bien reconocido, tiene muy buenas notas. Sí, sí. Pero ¿cómo es mi hijo? Hay muchos tipos de colegios. Hay colegios que tienen habilidades desde la música, colegios para niños de pronto con algunas dificultades en el aprendizaje o en la socialización, en donde son más personalizados, colegios con tendencia más al deporte, colegios muy bilingües y muchos tipos de idiomas. Entonces hay que saber qué hijo tengo, hacia dónde puede ir mi hijo para yo poder ir tomando la decisión. Y esa decisión que tome muy probablemente, como lo mencionaste ahorita, no va a ser para toda la vida. Solamente el tiempo y las condiciones de mi hijo me van a decir si sí es o de pronto vamos a tener que buscar otro colegio. ¿Cuántos colegios debería visitar? Porque es que hay algunas que nos enloquecemos. A mí me pasó con la primera, yo los visité todos. Hice masterclass. Total. Primero, identifique si quiere un colegio que sea mixto, un colegio de niñas o niños solamente, si es cerca la casa, que también me parece un factor predisponente. Un niño viajando en un transporte, eso uno ve los niños desgozados en ese transporte, qué pesar de los niños. Segundo, las habilidades del colegio, el bilingüismo del colegio, y de acuerdo a eso, no más de 5 colegios, no visiten más de 5 colegios, y traten primero de hacer una selección, escuchar qué tiene para ofrecerles el colegio, cuáles son las ventajas que ofrece ese colegio, y ahí tomar la decisión al final, máximo 2 colegios, esperar la decisión si son aceptados o no. Bueno, y desde el principio saber cuál es su capacidad económica. Claro. No, o sea, creo que eso es algo que uno debe identificar desde el principio. A veces los papás nos sacrificamos y queremos dar más, pero cuando menos pensamos, estamos de aquí al colegio y tenemos que sacar a un niño de pronto que viene un proceso interesante en el colegio, que está mañana en el colegio, pero resulta que no nos dio la capacidad económica. Eso desde ya hay que sentarlo de una vez y decir, ¿cuánto puedo pagar yo por el colegio? Y basado en eso, ya entonces empecemos a usar. Hay muchos colegios. Hay muchos colegios muy buenos, de diferentes características, y desde el principio lo que dices es muy importante, saber cuánto me va a costar, desde la matrícula, los semilleros, la alimentación, el transporte, y fijarnos unos gastos que sean de acuerdo también a nuestro presupuesto. Pero hay muchos colegios y muy buenos, no nos sesguemos con los tradicionales o los de siempre, démonos la oportunidad de escuchar los nuevos colegios, las nuevas propuestas. Porque además nuestros niños también han ido cambiando y de pronto los colegios tradicionales, en muchos casos, no en todos, se pueden ir quedando frente a la educación y las necesidades que tienen nuestros niños, que cada día son más despiertos, que cada día exigen más, que cada día piden más. Sí, además que me acordé que de una mamá que se fijaba era cuántas, o sea, lo primero que preguntan en el colegio es ¿cuántas tareas ponen aquí en este colegio? Y pero dependiendo de la cantidad de tareas, estaba escogiendo el tarea. Hay más de una, eso también. Las tareas angustian mucho porque muchos papás dicen, es que esta tarea después va a ser para mí. Y sí. Después de ellos efectivamente. Claro, yo creo que los colegios están aterrizando mucho en este tema y muchas de las tareas se realizan dentro del colegio, o el niño tiene que tener muy claro cuál es la tarea que debe realizar y los padres no deben intervenir en el proceso de la tarea. Por eso que ya estamos cambiando un poquito esa mentalidad y no hacer grandes tareas que son los papás a las 12 de la noche de un domingo haciendo maquetas y haciendo una cantidad de cosas, sino tareas proporcionales a la capacidad de los niños. Importantísimo. Doctora Natalia, estas charlas como esta, ¿usted las da frecuentemente? Claro que sí, en este momento estamos montando todo el semillero de charlas de puericultura en la Universidad CES, y en mi empresa, tengo una empresa de estimulación infantil, fisioterapia y fonoaudiología infantil, en donde también nos preocupamos mucho de darle mucha educación a los padres, mucha educación a padres sin tiempo, a padres trabajadores, a padres que quieren aprender más. Entonces, por medio de mi empresa Surdos, yo les doy toda esta información, inclusive mucha bibliografía para que ellos se llenen de argumentos. Pues nos encanta tenerla acá. Al final del programa ustedes saben que aparece ya el teléfono de la doctora, igualmente ya aparece también en la lista de los invitados del día de nuestro Facebook. Gracias, doctora Natalia. Gracias a ustedes. Ay, la próxima, por favor, hablemos de la edad del lenguaje y de cómo... Me encanta ese tema, fonación. Por favor, cuenten con por favor, porque yo en este momento tengo un niño que está aprendiendo las shesh y se me volvió español. Ya le fue la mano. Perfecto.